Relative pronouns, defining and non-defining, y también el vocabulary. Primero están los relative pronouns, que serían los que están acá. El whom va a estar como reemplazando al who. Ya, aquí está para qué se usa cada uno. That se puede usar para reemplazar ya sea which o ya sea who. Pero solamente en ciertas ocasiones, o sea, cuando no hay comas. El that se usa para ya sea las personas o las cosas, el which para las cosas, el who para las personas, el whom para las personas y el whose ya sea como para una persona como para una cosa, porque whose, ¿cómo lo podemos usar con las cosas? Whose lo podemos usar para las cosas, por ejemplo, porque el whose se refiere a una posesión. Por ejemplo, podemos decir, con personas podemos decir, no sé, el hijo o esposa de tal persona. Y con las cosas podemos decir, no sé, the book whose page, o sea, estamos refiriéndonos a la página del libro, ¿ya? Es como lo que tenga que ver con posesión. Puede ser tanto de personas como de cosas. Primero estaba el that, ¿ya? Un ejemplo ya sería, this is the book that won the Pulitzer Prize last year. O sea, este es el libro que ganó el premio Pulitzer el año pasado. Entonces, acá siempre nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos la palabra anterior. Por ejemplo, ya, acá si esto fuera un ejercicio de completación y no tuviésemos la palabra aquí que dice that, nosotros para saber qué colocar siempre nos tenemos que empezar fijando por la palabra anterior. Las palabras más importantes son la anterior y la siguiente. Entonces la palabra anterior nos está diciendo this is the book, ¿no es cierto? Como la frase anterior. This is the book. Entonces dice book. Estamos hablando de un libro, una cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fijándonos en esta tablita, las palabras que sirven para hablar de una cosa son that, which y whose, ¿no es cierto? Ya, para that y which se pueden usar en ambos casos solamente si no hay coma. Primero vamos a ir a ver si es que se puede ser whose. Entonces sabemos que whose es para las posesiones. Vamos a ver si hay acá el uso de una posesión. O sea, eso sería que la palabra de la derecha, o sea, la palabra que está a la derecha, o sea, won, sea parte de book. Y no, el hecho de ganar, o sea, la acción de ganar no es parte de book. Entonces, no podría ser whose, ¿no es cierto? Entonces ya nos quedan dos opciones. That, está la primera opción que sea puedes usar that o which, o la opción de que tan solo puedes usar which. Entonces vamos a ver si es que hay comas. En este caso no hay comas en la frase, entonces podemos usar ya sea that o which. Ambas están correctas, pero acá sale con that porque estamos ejemplificando el uso de that. En la frase de abajo dice, ya, aquí lo que dice más abajo es que se puede utilizar tanto con las personas como con cosas. El that se usa para sustituir which, who o también whom, que es como el decir who, en cláusulas que definen el sustantivo. Entonces that es como el decir que, ¿no es cierto? Ya, el segundo ejemplo dice, this is the restaurant that received the excellent reviews in the newspaper. Entonces este es el restaurante que recibió excelentes críticas en el periódico. Entonces vamos a fijarnos nuevamente en la palabra anterior, que es restaurant. Restaurant es una cosa. Entonces ahora de nuevo tenemos que descartar el whose. Vamos a la palabra de la derecha, que es received. Entonces vamos a ver si es que received es parte de restaurant. Entonces el hecho de recibir, nosotros sabemos que no es, el hecho de recibir, no es parte de restaurant. Entonces, no es, ¿cómo decirlo así? No hay posesión. Entonces nosotros sabemos que whose no es. Entonces tenemos la opción de que nuevamente sea, puede ser that y which o solo which. Entonces vemos que no hay comas, entonces podemos usar ya sea that o which. En el siguiente, which, ya que significa como ya dependiendo, significa qué o cuál, el cual, ya. Which solo se puede utilizar con las cosas. ¿Ya? Ejemplos. Ya. Entonces el primer ejemplo dice, my new job, which I only started last week, is already very stressful.
Mi nuevo trabajo que acabo de empezar la semana pasada ya es muy estresante. Entonces de nuevo nos vamos a fijar aquí en... Ya, si este fuera nuevamente un ejercicio de completación y no supiéramos la palabra de acá, nosotros nos fijamos en la anterior. En la anterior dice my new job, o sea, mi nuevo trabajo. Vemos que el trabajo es una cosa y no una persona, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces como es una cosa, nosotros vamos a pensar qué palabras podemos usar con las cosas. Tenemos that y which, ¿no es cierto? Que pueden ser usados juntos, ¿no es cierto? Es lo mismo que el caso anterior. Tenemos that y which que pueden ser usados en un mismo caso o dependiendo de las comas. Y tenemos el whose. Entonces vamos a descartar, ver si podemos descartar el whose, perdón. Vamos a la palabra de la derecha, que dice a la derecha, I only started last week. Entonces sabemos que no es eso parte del trabajo. Entonces, no es como decir la página del libro, la cocina de la casa, no. Entonces estamos hablando que no hay posesión, entonces no es whose. Entonces nosotros entonces nosotros vamos a tener las dos opciones nuevamente de que solo sea which, o sea que sea which y that, pero hay que fijarse en las comas. Acá en este caso sí hay comas, ¿ya? Hay comas, por lo que por las comas se usan, por ejemplo, para añadir una información adicional, ¿ya? Aquí te está añadiendo como la información adicional de que lo empezó la semana pasada. Es como decir que acabo de empezar la semana pasada. Eso es como una información extra. Entonces, aquí en este caso no se puede usar that, ¿ya? Solamente se puede usar which, porque hay uso de coma. En el ejemplo de abajo, por ejemplo, como no hay comas, sí se puede usar el that. Se puede usar ya sea that o which. Donde dice, the house which we lived in when in... Ah, perdón, lo leí mal. Ahí apareció esto. The house which we lived in when we were children burnt down last week. O sea, la casa en que vivíamos cuando éramos niños se quemó la semana pasada. Aquí en este caso, y nuevamente nos fijamos en la palabra anterior que dice the house, y la palabra de la derecha no es parte de house, que es we were children. Entonces ya sabemos que puede ser which o that, ¿no es cierto? Porque tampoco tiene comas. Ahora dice who, que vendría siendo como quién, ¿no es cierto? Who solo se puede utilizar who con las personas, ¿ya? Ya que significa quién. El primer ejemplo dice my sister who just moved in with me is looking for a job. Entonces aquí nos fijamos al tiro, como ya lo vimos anteriormente, que acá añadimos una información. Aquí en esta parte de acá estamos añadiendo una información. Entonces, como estamos añadiendo una información, nosotros recordamos que eso eran con los who, which, ¿no es cierto? Pero igual de todas formas nos vamos a fijar en la palabra anterior. Dice my sister, ya, una persona, ¿no es cierto? Recordemos que whose también se puede usar con las personas. ¿No es cierto? Bien, vamos a volver a la tabla. Las personas se puede usar that o who, whom, que vendrá siendo lo mismo que who. Como que that, who y whom vienen siendo lo mismo. Claro que la diferencia es que más que nada como que whom se suele usar para decir como a quién igual. Y también whose. Vamos a descartar si es que whose. Oye, como era una persona, my sister, a ver si lo que está a la derecha es como un familiar de my sister. Y no, dice just move in with me. No es familiar, entonces ya sabemos que nos queda who, whom, that. Bueno, si podríamos usar whom. Bueno, en este caso sí vamos a ver con el who y el that. Ya, entonces vamos a ver si es que podemos usar o no el that. Como hay comas, entonces no podemos usar el that, va a ser who. En el ejemplo de abajo, de nuevo, lo mismo, la palabra anterior a who dice someone, una persona. Lo de la derecha que dice didn't like music no es parte de someone, entonces no es ni un familiar ni nada parecido. Entonces, no es whose. Y bueno, en este caso como no hay comas, podemos usar ya sea that o who, ¿no es cierto? El siguiente dice whose. Ya como dijimos muchas veces,
Ya, como dije muchas veces, el whose... ay, chuta esta wea. El whose indica la posesión, tanto para las personas como para las cosas. Ya, entonces, ejemplo. Ya, el primer ejemplo dice, that is the girl whose parents got divorced last year. Entonces tenemos acá el whose, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Por aquí. Acá está el whose. Y antes tenemos en girl, tenemos una persona. Entonces vamos a ver si descartamos o no el whose, porque a la palabra derecha a ver si hay un familiar o algo parecido. Parents, claro, los parents son parte de la chica, ¿no es cierto? Porque son sus familiares, ¿no es cierto? Hay posesión acá, entonces claro, evidentemente whose. No se puede usar that para reemplazar el whose. El that solamente reemplaza el which y el who. ¿Ya? Whose es como decir... es como decir de quién, creo. A ver, de quién. A ver, por ahí está. Cuyo. Es como decir cuyos padres, por ejemplo, en este caso. Sí. El de abajo dice... Ah, no, este no. ¿O sí? Se me olvidó dónde quedamos. Puta la wea. Ahí está, sí. Ya. Dice Paul, whose wife just had a baby. Ya, hasta aquí, por ejemplo, ya tenemos el Paul, que viene antes, ¿cierto? Una persona. Vamos a ver si la derecha es un familiar o algo parecido. De Paul. Sí, es un familiar. Es wife, la esposa, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que va whose, ¿ya? Porque la esposa es parte de ella. Eso, ya. Aquí tenemos whom, que se puede significar quién a quién. Whom se utiliza para hacer referencia al objeto indirecto del verbo, pero no lo utilizamos mucho en el inglés coloquial. Más a menudo utilizamos who en vez de who. Y ejemplo, hay dos ejemplos otra vez. Dice, the woman with whom I was talking, whom I was talking to was my cousin. Entonces tenemos antes a la woman, ¿no es cierto? Y a la derecha no tenemos la posición. Entonces está correcto decir whom. ¿Ok? Claro, igual estaría correcto decir who. De abajo dice this is Peter, ya la persona. Whom I met at the party last week. Entonces la de la derecha no es como posesión, no hay ningún familiar de Peter. Entonces no puede ser whose. ¿Ya? Whom en este caso está queriendo decir a quién, claro. Que porque significaba quién a quién. Ahí está. Chucha.